chicos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos para seguir avanzando en el estudio del arte. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el gótico, uno de los momentos más maravillosos que podremos estudiar. Es una pasada. Hasta ahora hemos visto el románico y hemos visto unas épocas preciosas, hemos visto unas explicaciones impresionantes sobre tanto la arquitectura como la forma de pensar, la pintura, la escultura, pero ahora cambiamos totalmente. Ahora llegamos a una época totalmente diferente, una época en la que todo va a cambiar. ¿Qué tenemos aquí detrás? Bueno, pues aquí tenemos Santa Sofía de Constantinopla. ¿Por qué os pongo esto? Bueno, pues como Gombrich, un gran historiador del arte, le gusta comentar, suele comentar, el arte en Oriente no cambia. En 1000 años o más, apenas evoluciona. Tiene pequeños cambios, tiene pequeñas evoluciones, pero no cambia apenas lo importante. Por eso os pongo aquí la Hagia Sofía, que es construida por los romanos en el siglo V y no cambia después, no cambia. En Occidente sí. En Occidente vamos a tener el románico y después vamos a tener el gótico. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos la Catedral de Durham en Inglaterra. Es una de las primeras catedrales con elementos góticos, ¿vale? Es una catedral de transición. ¿Qué es lo que ocurre? En Europa, en cuanto se alcanza una cierta perfección en la construcción románica, se les queda atrás, se les queda vieja. No les sirve. ¿Por qué? Porque ha cambiado Europa, ha evolucionado un montón. Tanto en las formas constructivas, que son mucho más perfectas, como en la sociedad, que ha evolucionado mucho, como en la religión. Vale, vamos a explicarlo un poquito mejor. La sociedad ya la hemos visto, la sociedad y la política, ya lo hemos visto en temas anteriores, cómo evoluciona, cómo cambia, cómo de un románico, de una alta edad media, en la que vivimos en los castillos y en pequeños poblados, y en la que los reyes están totalmente a merced de sus nobles, vamos a cambiar poco a poco en la Baja Edad Media y nos vamos a encontrar con que los reyes ahora quieren mandar. Los reyes quieren quitarle el poder a los nobles. Y lo consiguen. Y lo consiguen favoreciendo el crecimiento de las ciudades, entre otras cosas, como ya hemos visto. Con lo que las ciudades crecen, las ciudades aumentan. Ya no vamos a tener la población casi toda ella en poblados, sino que empiezan a crecer las ciudades tanto en población como en importancia. Entonces, la iglesia de la ciudad coge importancia. ¿Y cuál es la iglesia de la ciudad? La catedral. ¿Por qué? Porque la catedral es la iglesia del obispo. La catedral es el lugar en el que el obispo tiene su cátedra, es decir, su silla. De ahí viene también la palabra catedrático de las universidades. Personas que tienen una silla desde la que hablan, digamos, en teoría, ¿vale? Un catedrático de ciencias sociales, un catedrático de tal, un catedrático de cual. Pues la cátedra, es decir, el asiento del obispo está en su iglesia, que está en la ciudad, y la iglesia del obispo, como decía, es la catedral. Y como el obispo es muy importante, recordad que el obispo es el que manda en una diócesis, en un territorio, pues como el obispo es importante, la iglesia tiene que ser importante. Y como el obispo quiere ser y dar esa sensación de importancia, tiene que construir una gran iglesia. Y como las ciudades quieren demostrar su importancia ante las demás, ayudarán al obispo. Y el obispo y la ciudad construirán enormes catedrales. Y habrá una lucha entre las ciudades por ver quién construye la catedral más grande, más bonita, más alta, llegándose a aspectos y elementos realmente insospechados, alcanzando unas alturas que ni siquiera les permitirá terminar las catedrales de altas que serán, ¿vale? ¿Cómo conseguirán esto? Bueno, pues todo esto lo conseguirán gracias a una serie de avances técnicos. Obispos. Los obispos ya no van a ser los obispos de la alta edad media, que tienen una cierta importancia, pero en la cual los abades también tenían una gran importancia, los abades en sus monasterios. Los obispos consiguen una gran importancia en la vida y en la muerte, y para que quede claro, en la muerte, que siguen siendo importantes, van a acabar construyéndose costosísimas sepulturas, como veremos en el momento en el que hablemos de la escultura. Pero ¿qué va a ocurrir también? Hemos dicho y hemos estudiado cómo en la Alta Edad Media los monasterios tenían una gran importancia.
y las grandes iglesias estaban en los monasterios. Ya habéis visto en Navarra como tenemos el monasterio de la Oliva o como tenemos el monasterio de Leire, en el cual se están enterrados un montón de reyes. Bueno, pues ahora no. Ahora lo que va a ocurrir es que los monjes van a ir también a vivir a la ciudad. ¿Y dónde viven? ¿En un monasterio? No, porque un monasterio es un lugar apartado, con unas tierras de cultivo, con una serie de un pequeño poblado alrededor que sirve al monasterio. No. Ahora se crean conventos. Y el convento es una casa para monjes y frailes, pero dentro de la ciudad. Fijaos cómo tenemos aquí dentro de la ciudad el monasterio. En realidad este monasterio no es gótico, pero bueno, me sirve para ilustrarlo. Está en Madrid, es el de las Clarisas, si no recuerdo mal. Bien, pues como decimos, vienen a la ciudad. Pero si antes los monjes vivían en el campo, ahora viven en la ciudad, ¿por qué cambian? Pues cambian porque aparecen nuevas órdenes de frailes, es decir, nuevos grupos que siguen nuevas normas. Y la principal de ellas va a ser la que crea este personaje de aquí, que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís crea una nueva orden que es la orden de los franciscanos. Es una orden que se denomina mendicante. ¿Por qué? Porque no vive de su trabajo, sino que vive, digamos, de la mendicidad, en teoría. Y al principio, posteriormente van a alcanzar también grandes riquezas, van a tener grandes cosas, pero la teoría lo que nos dice es que los franciscanos son una orden que vive de la mendicidad. Por eso vive en la ciudad y vive de lo que le dan. Cambio importante. Otro cambio importante, fundamental, que nos da San Francisco de Asís, la forma de entender a Dios. Hasta ahora, como hemos visto en el románico, Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios lejano, es un Dios al que solamente vemos o sentimos cuando ocurre algo malo. Es un Dios castigador, es el Dios del Pantocrator, es el Dios que separa a los buenos de los malos y manda a los malos al infierno. Incluso cuando representamos a Cristo en la cruz, no es un hombre que está sufriendo, es un Dios con los brazos extendidos puesto delante de una cruz, pero es un Dios vivo y que sigue siendo todopoderoso. Cuando representamos a Cristo en brazos de su madre siendo un bebé, ni siquiera es un bebé, es un hombre de tamaño reducido, pero es un hombre, no es un bebé. Pues San Francisco de Asís lo cambia esa forma de verlo, nos acerca a Cristo, nos acerca a Dios, nos humaniza a Dios. Entre otras cosas, inventa el Belén. Ya sabéis, esa representación de figuritas pequeñitas que representan el nacimiento de Cristo. Pues lo inventa San Francisco de Asís. Ese acercamiento a un niño Dios, pero niño al fin y al cabo, y humano al fin y al cabo, llevará una serie de cambios importantes. Entre otras cosas, los Cristos que aparecen en brazos de su madre, el niño Jesús, ahora empezará a ser un niño. Y como es un niño, jugará. Y ya no estará simplemente colocado totalmente rígido y quieto encima de su madre, sino que empezará a hablar con ella, empezará a jugar con ella. Los Cristos en la cruz serán Cristos hombres, Cristos que sufren. Serán representados con una forma y un sufrimiento que llega a ser en momentos totalmente extremo. Y San Francisco de Asís también nos acerca a la naturaleza. La naturaleza como creación de Dios es una forma de acercamiento a Dios. Hermano Lobo, dice por ejemplo San Francisco de Asís en una de sus cancioncillas. Ese acercamiento a la naturaleza llevará a que en la escultura, como veremos, empezaremos a fabricar, a construir, a crear figuras reales. Hasta ahora hemos visto en el románico cómo no, simplemente es la idea de hombre, con que se entienda que es la idea de un hombre o la idea de un árbol, basta. Podemos hacerlo muy esquemático, se entiende perfectamente, ahora no. Ahora vamos a intentar acercarnos más a la realidad. ¿Vale? Bueno, pues todo este cambio es obra, entre otros, pero fundamentalmente, de San Francisco de Asís. ¿Qué va a ocurrir? Otro de los cambios que nos lleva San Francisco de Asís es a que Dios es luz. Una representación de Dios es la luz que recibimos. La oscuridad es el pecado. La luz es Dios. El acercamiento a Dios se hace a través del acercamiento a la luz. A una luz también que puede estar transformada. Una luz que puede ser coloreada para acercarnos al paraíso. Y es lo que ocurre con las catedrales góticas. Las mejoras técnicas nos van a permitir abrir grandes ventanales. Vamos a cubrir esos grandes ventanales con
vidrios de colores, de tal manera que cuando entramos en una catedral gótica, lo que hacemos es entrar en una representación del paraíso. Cuando entramos en la catedral, nos inunda la luz, nos inunda una luz que es irreal, que está llena de colores, y esos colores en las ventanas nos muestran historias. Es la luz del paraíso, ¿vale? La catedral es una máquina que está construida para llevar a cabo una serie de ceremonias, con lo cual cuando ahora entramos en una catedral y la vemos así, vacía, sin más, no llegamos a entender bien para qué está construida. Cuando entendemos bien para qué está construida una catedral es cuando la llenamos con una música de órgano, cuando tenemos incienso en el aire y se está celebrando una gran ceremonia. La catedral está construida para ser una máquina, para ser un teatro, y el teatro lo entendemos cuando lo vemos en funcionamiento. Pues la catedral gótica la entendemos sobre todo cuando vemos esas grandes ceremonias, cuando vemos esas procesiones. Está construida la catedral gótica para poder realizar procesiones por ella. Pues todo eso es lo que podemos ver en una catedral cuando todavía hoy las vemos en funcionamiento. ¿Y cómo construimos una catedral? Necesitamos grandes espacios. Bueno, pues ya lo vimos en el románico, que una forma de construir grandes espacios es mediante la utilización de bóvedas. ¿Y cómo se construyen las bóvedas? Bueno, pues como ya vimos en el románico, lo que hacemos es colocar unas cimbras. Una cimbra es un elemento de madera, en este vídeo es de cartón, pero bueno, que nos sirve de base para construir un arco. Este arco se construye mediante el uso de dovelas, que son unas formas de piedra, en este caso de madera, hechas de una manera perfecta para que encajen. Al encajar perfectamente, lo que hacemos es construir un arco. Un arco es un elemento de sustentación muy fuerte, permite aguantar muchísimo peso, pero hay que construirlo bien, ¿vale? Así que estamos viendo aquí, en este vídeo, cómo mediante ese uso de las dovelas está construyendo un arco. Fijaos cómo las va colocando unas encima de otras, y cuando termine de colocarlas veremos cómo puede quitar ese elemento de sustentación, en este caso de cartón, en el caso real de madera, esas cimbras, y el propio peso se va a distribuir hacia los laterales y hacia abajo, convirtiéndose en un elemento que se sustenta por sí mismo, es un elemento autosustentante. No tenemos problema. Quitamos todos los elementos y no solamente se mantiene, sino que puede aguantar gran cantidad de peso. Fijaos cómo ahora lo que va a hacer es colocar peso, en este caso de un libro, y se mantiene. No se cae. ¿Por qué? Porque el peso del libro se lanza hacia un lado, se lanza hacia el otro, pero no cae. Bueno, pues esto es un arco. Ya lo vimos en el románico, ya vimos cómo se construyen los arcos en el románico, pero tenemos un problema. Si lo que quiero es hacer que el arco sea más alto, como es media circunferencia, tendremos que hacer que la circunferencia sea más grande, para que así llegue más alto. No nos sirve este arco en el gótico para construir grandes catedrales muy altas. Hay que modificarlo. Bueno, pues cambiamos. Tenemos aquí el arco románico. Media circunferencia, si lo quiero hacer más alto tengo que hacerlo más ancho, no hay otra. Tenemos aquí en cambio el arco gótico. Fijaos qué diferente, es apuntado. ¿Qué significa esto? Que jugando con el arco puedo elevarlo todo lo que quiera sin tener que ampliar el espacio. Puedo coger y hacer que sea más alto todo lo que necesite todo lo que me permita la técnica, pero no tengo por qué ampliar el espacio. De esa manera puedo construir catedrales con unas enormes bóvedas, con unos enormes techos, altísimos techos, sin tener que hacer unos espacios demasiado anchos. A eso, ese invento, que es el arco apuntado, le sumaremos otro invento, que es la bóveda de crucería. Hasta ahora lo hemos visto como en el románico lo que ocurría era que construíamos las bóvedas que se llamaban de cañón, que era como poner
un arco de medio punto, otro, y hacíamos una especie de túnel. Si cruzábamos dos de esas bóvedas, teníamos una bóveda de arista, que era la unión, pero no era muy fuerte, necesitábamos que fuese potente, muy fuerte para poder aguantarlo. Ahora no, ahora lo que vamos a hacer, como lo vemos mejor en este lado, es que mediante el uso de arcos, tengo un arco aquí, tengo otro arco aquí, otro ahí atrás y otro en este lado. Pues lo que hago es cruzar dos arcos de lado a lado, uno aquí y otro aquí, de tal manera que se mantiene como si fuesen las varillas de un paraguas, ¿vale? Este elemento por sí solo ya se sostiene, y no solamente se sostiene, sino que todo el peso va a parar a este punto, aquí y aquí. No va a parar a esta zona de aquí, ni a esta, ni a la de ahí atrás, no, va a parar únicamente a los pilares que estarán ahí. ¿Qué es lo que consigo de esta manera? Que no tengo más que coger ahora y cubrir esos huecos con un poco de piedra, lo que se llaman los plementos. De esta manera tengo el arco muy fuerte que aguanta muchísimo peso, puedo hacerlo todo lo alto que quiera y no tengo que ponerle tanto peso, simplemente tengo que cubrirlo. Son arcos autosustentantes, bóvedas autosustentantes, que nos permite muchísima más libertad. Así que tenemos arco de medio punto y bóveda de crucería, los dos grandes inventos que revolucionan la construcción en el gótico, ¿vale? No aparecen sin más. Oye, voy a hacer esto y además lo... No. En la época del protogótico, en el final del románico, va a haber algunas iglesias que utilicen, por un lado, el arco apuntado, y va a haber otras que utilicen la bóveda de crucería, pero utilizándolo en principio con arcos de medio punto. Fijaos cómo aquí tenemos la utilización del arco apuntado, muy poquito apuntado, pero arco apuntado en una bóveda de cañón. Y aquí en cambio tenemos la utilización de arco de medio punto, arco románico, pero arriba apenas se ve, pero ahí está una bóveda de crucería, ¿vale? Cuando por fin se junten los dos elementos será cuando hablemos de la primera obra exactamente gótica, del comienzo del gótico. ¿Y sabemos cuál es? Fue la parte del coro de la abadía de Saint-Denis en Francia, muy cerquita de París, ¿vale? Allí es donde se utiliza por primera vez la unión de estos dos elementos y revoluciona todo. A partir de ese punto concreto se va distribuyendo por todos lados. Vale, fijaos aquí, tenemos otra vez la catedral de Durham que la habíamos mostrado antes. Fijaos cómo los arcos son románicos, son arcos de medio punto, y en la parte de arriba lo que tenemos es una bóveda de crucería. Se ve perfectamente cómo cruza unos arcos muy potentes de lado a lado y los rellena con una plementería, que es lo que se llama los plementos, ¿vale? Que es simplemente un poco de piedra tapando y creando ese techo. Bien. Fijaos cómo inicialmente, aquí se ve muy bien, utilizamos unos pilares enormes. No nos fiamos todavía, ¿vale? No nos fiamos de utilizar arcos pequeños y utilizamos arcos enormes, más grandes de lo que se necesitan, para que asegurarnos de que no se va a venir abajo. Posteriormente veremos cómo evolucionan esos pilares hasta convertirse en algo mucho más pequeño que aguanta muchísimo más peso. Vale, pues vamos a ver ahora cómo se construyen estas iglesias. Fijaos, aquí tenemos una ilustración de la época en la cual estamos viendo aquí a algún maestro de obra, alguien que está dirigiendo, y cómo están elevando las piedras mediante unos ingenios, mediante unas máquinas, hasta la parte de arriba. Pero para llegar a la parte de arriba primero tenemos que asegurarnos de que los cimientos sean potentes. Tiene que pegarse bien a la tierra y que ni un terremoto la derribe. Aquí tenemos los cimientos, fijaos en la parte de arriba, tenemos aquí lo que sería ya el muro, pero fijaos la potencia, la cantidad de metros que se utiliza para hacer unos cimientos
que encima se van haciendo cada vez más grandes conforme se va introduciendo en el suelo, para que la obra aguante. La obra tiene que estar perfectamente clavada en el suelo. Unos cimientos potentes nos permitirán construir después con mucha mayor facilidad, ¿vale? Fundamental, los cimientos. Posteriormente empezamos a construir. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el románico no hacía falta una gran exactitud. Podíamos construir las obras con más o menos cuidado. Eso va a permitir que tengamos obras románicas en prácticamente todos los pueblos. Si vamos por cualquier pueblo de nuestra querida Navarra, en casi todas tenemos una iglesia románica, pero el gótico exige mucha mayor exactitud. Podemos tener las paredes más pequeñas, podemos hacer que las paredes tengan ventanas más grandes, pero tenemos que construir con exactitud. Ya no nos sirve cualquier maestro de cantería para construir algo, no. Ahora tiene que ser alguien que sepa, y que sepa mucho. Ahora tiene que ser un maestro de obra que realmente sepa construir. ¿Y cómo construyen? Bueno, pues lo que tenemos es un bocadillo de piedra. Tenemos en la parte hacia afuera y la otra parte hacia afuera piedras bien labradas, bien construidas, muy bien colocadas, perfectamente puestas mediante el uso de nivel para que quede perfectamente. Y en el interior lo que hacemos es rellenar con piedra que nos sobra de cuando estamos tallando, con todo lo que cualquier tipo de material de cantería. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es simplemente rellenar el espacio. Yo recuerdo cuando estudiaba esto que me explicaron que también si alguien moría en la obra no había ningún problema en meterlo ahí dentro. No he leído nada después al respecto, pero se me hace un poco raro porque al fin y al cabo cuando mueres y te comen los gusanos ahí se quedaría un hueco, con lo cual esa zona quedaría más débil. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, para construir y hacer la argamasa y hacer la lechada de cal, se utilizaba agua, pero también se utilizaba vino. ¿Por qué? Porque actualmente a nosotros nos gusta el vino añejo, el vino que tiene ya un tiempo, pero en aquella época solamente se bebía el vino del año. Cuando se había pasado el año y se hacía más vino, el del año anterior, se desechaba. Con lo cual, muchas de las iglesias se aprovechaba ese vino, que era como agua, pero más fuerte, más recia, para fabricar la lechada. Vale, pues aquí tenemos este lateral y aquí tenemos también cómo se construyen los arcos. Fijaos también cómo tenemos una parte que es la que está a la vista perfectamente labrada, pero que en el interior no es tan necesario que esté bien.